Academia Peruana de la Lengua y a su presidente Ricardo Silva Santiesteban por sus magnas labores en organizar este tercer coloquio Manuel González Prada y por honrarme al colocarme en la conferencia de clausura de este importante evento. Asimismo, agradezco al Dr. Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad de Ricardo Palma, quien estuvo con nosotros cuando abrimos el CONCAVE y por tenernos de invitado en una sede de su universidad, tan amiga de los libros y de la literatura. Y a ustedes que vinieron acá para que yo les torture un poquito con mis ideas sobre Manuel González Prada. Nosotros tenemos en la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez. Y en la filosofía tenemos la filosofía de liberación de Enrique Dussel. Y tenemos en la lingüística una rama del pensamiento de Manuel González Prada que voy a llamar la lingüística de liberación. La posibilidad de una expresión fidedigna de lo que quiere expresar un autor ha sido un problema en la literatura latinoamericana tan temprano como la época del llamado Barroco de Indias. Sor Juana Inés de la Cruz, famosa escritora del siglo XVII, lamenta durante su tiempo, y cito, «El callar no es el haber que decir, sino no caber en las voces lo mucho que hay que decir». Fin de cita. Andrés Bello nos da una pista para entender este problema de la expresión en su Gramática de la Lengua Castellana, que se publicó por primera vez en 1847. Para el escritor venezolano chileno, cito, el habla de un pueblo es un sistema artificial de signos, fin de cito, los cuales son parte del sistema semiótico para representar la realidad. Pero si los signos no coinciden con la realidad, no servirán satisfactoriamente para representarla. Tal vez Bello usa la palabra artificial aquí porque el español viene de España y por lo tanto es artificial en las Américas. Lo opuesto de lo artificial, obviamente, es lo natural, y esto nos conduce, claro, a un gran ensayista del siglo XIX, José Martí. En su famoso ensayo de 1891, Nuestra América, el escritor cubano habla de su ideal gubernamental, en que el gobierno de un país tiene que nacer de este mismo país. Esta idea puede aplicarse al idioma, puesto que el idioma es una forma de regir a las personas. Él contrapone los elementos naturales de una nación y lo que él llama la falsa erudición, la cual puede entenderse como un artificio. Si un idioma no es natural, no puede representar a un pueblo. Entonces, un ideal para los escritores sería una expresión natural oriunda del pueblo. Primera parte. El problema de la relación entre el verbo y el sujeto con deseo de expresarse, fundamental para la escritura, atrae la atención de varios poetas, novelistas y ensayistas durante el siglo XIX. En las Américas se exhibe en el novelista y ensayista norteamericano James Fenimore Cooper y en el ensayista y poeta sudamericano Manuel González Prada, peruano de nacimiento, pero universal de espíritu. El medio ambiente y la lengua nacional son elementos de un sistema natural que progresa según las normas de la evolución. En todas las épocas siempre ha habido debate de que si una lengua debiera evolucionar o no. Ocurrieron y ocurren polémicas entre puristas y progresistas. Consideraremos las ideas al respecto de dos célebres escritores decimonónicos de dos nacionales diferentes. Fenimore Cooper, por ejemplo, se oponía a las permutaciones por las que pasa un idioma, y el filósofo francés Auguste Comte las defendía. Para el norteamericano no se debía alterar los nombres de las cosas de los ancestros, había que preservarlos.
Para esto tal vez a Cooper le fascinara el pasado, lo cual le condujo a escribir sus grandes novelas históricas como El último de los mohicanos, publicado en 1826, sobre los eventos relativos a la Guerra Franco-Americana de 1757. De otro lado, para Comte, una lengua no se crea de la nada, sino que evoluciona, se deriva de una lengua anterior en concordancia con un nuevo estado social. Llega a esta conclusión porque, de no ser así, no habría correlación entre el medio y la lengua, correspondencia inexorable para la sociología, disciplina que él inventó. Las lenguas modernas fueron creadas, según él, por la acción estética, cuando los hablantes medievales dieron forma a la expresión de las lenguas modernas europeas. Para que una red semiótica se desarrolle, el progreso social es esencial. Sin duda, Comte influye en González Prada mucho más que Fenimore Cooper. Manuel González Prada tenía mucho interés en el idioma. Con razón, mi profesor Robert Mead hizo la siguiente observación sobre González Prada en el año 1955. Cito: entre todas sus ideas predominantes, las que expresa sobre la lengua son las más definidas. Fin de cita. González Prada cree en la evolución de los idiomas. Es partidario de una rama de la lingüística que se conoce como la lingüística evolutiva, introducida como disciplina por August Schleicher en una serie de artículos de la década de los 50 del siglo XIX. Pero como no hay pruebas antropológicas sobre los orígenes de un idioma, la Société Linguistique de Paris negó aceptar más artículos sobre el tema a partir de 1866. Pero esto no impidió que González Prada se interesara por la disciplina y que emitiera su opinión al respecto. Como decíamos, la influencia de Comte en el González Prada de Páginas Libres era preponderante. Como el primer sociólogo francés, González Prada reconoce una soberanía de la relación lengua y medio en su evolución. Pensaba en este tema antes de publicar Páginas Libres en 1894 y lo seguía contemplando después. Ensayo fundamental para entender su especulación sobre este problema es Notas acerca del idioma. Entre la versión de 1894 y la póstuma que Luis Alberto Sánchez publicó en la versión definitiva de Páginas Libres en 1946, González Prada persistió en atar nudos a su teoría de la lengua y medio. Conviene notar que hay tres fechas dignas de mencionar para entender el pensamiento lingüístico que elabora González Prada en este ensayo. Isabel Tauzán Castellanos, refiriéndose al ensayo tal como fue modificado en el ejemplar que Luis Alberto Sánchez depositó en la Biblioteca Nacional, concluye que, y cito, por las variaciones de tinta y grafía se deduce que fue retocado en varias épocas. Fin de cita. ¿Cuáles son estas épocas? 1889 es el año de composición que nos da el autor. 1894, el de la publicación de la primera edición de Páginas Libres. En 1918, el del fallecimiento de González Prada, después del cual el autor no pudo hacer más revisiones. Estos momentos en la composición del ensayo no representan cambios fundamentales en su pensamiento sobre el tema, sino que más bien se amplia, se profundiza, se agudiza, se limpia el estilo del ensayo. En esta instancia, nosotros nos limitamos a las versiones de 1894 y la más madura de 1946. En la edición definitiva, González Prada había agregado una serie de pensamientos que nos hablan como si fueran de ultratumba, pero que fortalecen y refinan las ideas que había brindado en las versiones diferentes y difundidas durante su vida.
Estas añadiduras representan un pensamiento más acabado y a veces más coherente. Para la versión madura, agrega su concepto absolutista que una lengua se amolda como, cito, resultando necesario del medio intelectual y moral y del mundo físico y de nuestra constitución orgánica. Fin de cita. La relación entre el medio y la lengua en los tiempos modernos es orgánica, es decir, natural, aunque no onomatopeica. Puede ser que el español fue artificial en el momento de imponerlo en las Américas, pero después, al climatizarse al contorno, se naturaliza. De esta forma, coincide con la idea de la nación natural de José Martí, y se mantiene lejos de la idea de Bello del idioma como artificio. Es parte de hacerse de las cosas. El verbo resultar que emplea González Prada implica una consecuencia causal en el idioma determinada por la cultura, el medio físico y hasta los organismos humanos que lo usan para expresarse. Segunda parte. González Prada recomienda reconocer la fecundidad evolutiva del lenguaje y parece que confiltra por su concepto. Para el positivismo kantiano, el genio estetizante se expresa no solo por medio del escritor culto, sino también por la elaboración popular. Desde que Marcus Valeros Probus intentó impedir inconscientemente la evolución del latín vulgar a las lenguas romances, al decir reglas como nunquam, non nunqua en su apéndice, los eruditos suelen tratar de contrarrestar la evolución de la lengua. Esta tendencia ocurre, por ejemplo, en el inglés americano. Los instruidos tratan de conservar el subjuntivo, if I were, sustituido por el if I was, del uso coloquial. Igualmente en España, la Real Academia de la Lengua, por ejemplo, ha tardado en aceptar septiembre por septiembre y todavía prefiere este sobre aquel. González Prada es consciente en sus ataques a este tipo de resistencia a la evolución lingüística. Comenta la futilidad de, cito, afanarse porque el hombre de hoy hable como ayer, fin de cita, y lo califica nada más que capricho académico. Basándose en la historia literaria, pronostica un futuro que admite el dinamismo de las lenguas. Lo concibe de esta forma, cito, Gonzalo de Berceo y el arcipreste de Hita requieren un glosario. Lo mismo Juan de Mena y Cervantes le pedirá muy pronto. Fin de cita. Cuando un lector necesita un glosario de un texto de los siglos anteriores para su lectura, prueba que con el paso de los siglos las lenguas van modificándose. Para González Prada, la evolución lingüística representa el progreso de la humanidad. El progreso evolutivo popular, representado por el paso de nunquam a nunqua y luego por el de nunqua a nunca, se ubica en el nivel de la gente de todos los días. El lenguaje popular es para González Prada el más matizado y renovador de todos. Ya por 1886, en la versión original de la conferencia en el Ateneo de Lima que se publicó en la revista del Ateneo, el concepto de González Prada comienza a tomar forma. La primera cita. Las ideas se vigorizan y retemplan en la fuente popular de las canciones, refranes y dichos del vulgo, brotan las palabras originales, las frases gráficas, las construcciones atrevidas. El trabajo de las multitudes transforma las lenguas. Notamos que en este pasaje el interés no es sencillamente lingüística, se ve igualmente en relación con las ideas. Bueno, se nota, no se ve muy bien.
notamos que en este pasaje el interés no es sencillamente lingüística, se ve igualmente en relación con las ideas. Pero en la versión posterior de la conferencia, que se incluyó en la primera edición de Páginas Libres, se destacan dos cambios interesantes. Primero, la expresión las ideas, las primeras dos palabras, se transforman en los idiomas y se agrega una crítica de los académicos, quienes González Prada describe como eruditos. Esta es la oración rehecha. Los idiomas se vigorizan y retemplan en la fuente popular, más que en las reglas muertas de los gramáticos y en las exhumaciones prehistóricas de los eruditos. De las canciones, refranes y dichos del vulgo brotan las palabras originales, las frases gráficas, las construcciones atrevidas, las multitudes transforman las lenguas. El interés de la segunda versión se hace puramente lingüístico. Ahora los idiomas predominan sobre las ideas, y es a través de esta lengua popular por lo que evoluciona la lengua a la vez que nacen las nuevas literaturas. El lenguaje popular es el más creativo de todos. Son las construcciones atrevidas de la expresión vulgar las que debilitan la resistencia al cambio del lenguaje hasta que se conforme con su medio. Como son los pueblos los que moldean las lenguas, estas no son intercambiables entre las naciones. Como por ejemplo, lo ve imposible que un poeta francés poetice con el latín de la Roma antigua, porque el genio estético y el medio social no concuerdan mediante una lengua extinta. La misma contrariedad ocurre cuando para Comte un poeta trata de expresarse con un habla ajena. Es incapaz porque la sociedad francesa no está afinada con un idioma producido en otro medio, sea contemporáneo o histórico. Quizá la proposición kantiana sobre el idioma y el medio se explique con las palabras del estructuralista checo Jan Mukarovsky, quien advierte, y cito, el lenguaje poético está arraigado en el sistema de un lenguaje particular nacional. Él subraya la palabra particular. En esto coincide con Bello en la primera mitad del siglo XIX, si me permiten acudir a Bello otra vez, cuando éste formuló el siguiente concepto, cito, el habla de un pueblo, bajo muchos respectos, se diferencia de los otros sistemas de la misma especie, de que se sigue que cada lengua tiene su teoría particular, su gramática. Fin de cita. Comte intuía esta diferencia, la cual tiene sentido de sobra en el contexto plurilingüe de Europa. Tanto él como su discípulo rebelde del Perú tienen interés en lo lingüístico, aunque para este se comprende como un baluarte contra la herencia española. Debido a la gran difusión del español, esta lengua tiende a fragmentarse en diferentes dialectos. González Prada llegó a sus ideas al respecto al observar, mejor decir, escuchar el habla del pueblo. Pero su concepto de pueblo no debe entenderse como nacionalismo, sino como un esfuerzo de elaborar una teoría universal del idioma aplicable en otros pueblos, a pesar de partir de realidades peruanas. Tercera parte. No toda la evolución de la lengua ocurre en la fuente popular, y no toda ella es progresista. En ambas versiones de notas acerca del idioma, González Prada concibe consistentemente dos procesos inversos que definen la forma lingüística. Cito, en las lenguas, como en los seres orgánicos, se verifican movimientos de asimilación y movimientos de segregación. De allí los neologismos, las células nuevas y los arcaísmos o delitos. Fin de cita.
Si una lengua no tiene contacto con los nuevos hallazgos en la ciencia, no tendrá alimento ni se relacionará a la modernidad. Nuestro autor seguía pensando en este fenómeno después de la publicación de Páginas Libres en 1894. En sus apuntes para una eventual nueva edición, reconoce cómo el proceso evolutivo culto representado por la imposición de neologismos ocurre en el nivel científico y filtra al popular. Cito: los descubrimientos científicos y aplicaciones industriales acarrean la invención de numerosas palabras que empiezan por figurar en las obras técnicas y concluyen por descender al lenguaje común. Fin de cita. Para hacer esto que pase, sin embargo, los mismos científicos tienen que ser difusores para actualizar a las masas de acuerdo con las sucesivas etapas de la modernidad. Al decir del maestro, sin el vulgarizador, las conquistas de la ciencia serían el patrimonio de algunos privilegiados. Fin de cita. Entonces, esta idea democrática de los neologismos garantiza que todas las clases sociales puedan tener acceso a la modernidad. Pero la influencia científica no es la única fuerza en el idioma. Ya aludimos a la fuente popular y hay otra. Se infieren en las ya aludidas reglas muertas de los gramáticos un rechazo de los académicos por parte de González Prada. Cuando alguien se apega a los libros antiguos, se impide la apertura mental necesaria para abrazar la modernidad, lo que González Prada describe como la civilización. Suponemos que la invectiva que nuestro autor lanza contra los académicos, quienes adhieren a la historia y a las tradiciones, resulta de la influencia crecida del positivismo, el que rechaza lo retrógrado, palabra de Comte, a favor del progreso, palabra de Comte. Vemos una idea parecida en un prólogo de 1890 o 91 que González Prada brindó para un poemario Brisas del Rímac de Abel Delgado. El poemario nunca se publicó, pero se salvó el prólogo en el cual se afirma lo siguiente, cito: si el neologismo implica un nacimiento, el arcaísmo no pasa de una desecación. Fin de cita. La desecación aquí implica el estudio, otra vez una crítica a los académicos de algo muerto, estancado, que no vive, que no crece, que no evoluciona y no progresa. Cuarta parte. La lengua se robustece con las importaciones de voces, conceptos y prácticas de otras culturas, el llamado cosmopolitismo. Del mismo modo, los organismos se modifican con las migraciones humanas cuando personas de un lugar pasan a otro. Estas migraciones igualmente implican modificaciones culturales. Sabemos por el modelo de transculturación desarrollado por el antropólogo Fernando Ortiz que tanto las comunidades que migran como las comunidades que reciben a los inmigrantes cambian mutuamente, lo que se denomina transculturación. Si aceptamos que la lengua fundida con la cultura pasa por un proceso de transculturación de acuerdo con el medio, tendremos que aceptar que es parte de estos procesos. Edmundo O'Gorman se refiere a un lado de estas transformaciones en su conocido libro La invención de América. Observa que si la esencia española se trasplanta a América para realizar la nueva Europa, fatalmente continuará evolucionando en América con rumbo distinto, cito, adaptando el modelo a las nuevas circunstancias. Fin de cita. Es decir, las pautas españolas tuvieron que adaptarse a la nueva realidad, a una nueva toponimia, a una nueva gastronomía, a los sistemas locales de labor, de agricultura, de agua, de los nuevos idiomas.
El español en las Américas comenzó a tomar diferentes giros según el lugar. González Prada entiende perfectamente que este idioma tiende a evolucionar de una manera muy diferente en el Perú, debido al abismo transatlántico entre las dos circunstancias geográficas y culturales, la peruana y la española. Con la independencia política, los lazos rotos, busca una evolución acelerada en el idioma en la búsqueda de la independencia cultural. Hemos dicho que las usanzas populares y los neologismos científicos fomentan la evolución de la lengua. Lo mismo ocurre con los préstamos. González Prada parte de esta relación idioma-sociedad y lo politiza para reformar la sociedad letrada. Con ella lo hace político-social y busca en ello un aparato de liberación, como la introducción de vocablos científicos, la de los exóticos, aleja la lengua del país conquistador y de las colonialidades mentales encarnadas en la lengua para que represente el progreso. Los préstamos de las lenguas extranjeras son posibles, puesto que González Prada no concibe los orígenes del idioma según la teoría del origen onomatopeico. ¿Cómo ve González Prada los elementos del signo semiótico? Él dice, y cito, nadie dirá que el vocablo monte sea como fotografía de un monte, fin de cita. Como no hay una relación onomatopeica entre la palabra y el objeto o la idea que representa, los nuevos signos importados pueden gozar de sus regímenes fonéticas exóticas sin dañar a la realidad local ni a su significado semiótico original. Es decir, si una relación entre la nación natural propuesto por Martí y la lengua natural que refleja al pueblo, un pueblo subordinado tiene derecho a tomar signos exóticos para que su horizonte expanda. González Prada descubre la transculturación lingüística antes que Ortiz acuñara este término y antes de que Ángel Rama redactara su famoso libro sobre la transculturación narrativa. No es nada innovador que González Prada piense de esta manera. El español es por naturaleza un idioma abierto a los préstamos, y por esto el autor peruano, al señalarlo, no dista sustancialmente de un célebre historiador de la lengua de España, Ramón Menéndez Pidal, quien, como filólogo, lingüista e historiador empapado con el pasado, tendría que ser conservador. En su famoso libro, Manual Elemental de la Gramática Histórica Española, publicado solo 6 años antes de Horas de Lucha, reconoce que sobre el latín vulgar que vino a la península ibérica de Roma, lo cual constituye el sustrato del castellano, sucedió una variada y constante importación de vocablos exóticos en el castellano. Él menciona voces griegas, germanas, árabes, que son lenguas de mayor peso en el desarrollo del castellano. Y después de las francesas, italianas, gallego, portuguesas, catalanas, venezolanas, leonesas, aragonesas, andaluzas y americanas. Le interesan a este español historiador de la lengua estos préstamos porque quiere efectuar un estudio científico del idioma. Le interesaría a un peruano activista buscar descolonizar un medio lingüístico estancado con los arcaísmos. Entonces surge su interés por los préstamos de los grandes idiomas europeos de su época y, claro, aunque en grado menor, de los indígenas. Al tomar una postura activa ante el idioma, González Prada no hace más que partir de un precepto básico de la lingüística. Él nota una relación entre el idioma y la inteligencia. Al preparar la segunda versión de notas acerca del idioma, percibe un peligro ya aludido por Sor Juana. Cito,
La lengua amolda nuestra inteligencia, la deforma como el zapato deforma el pie de la mujer china. Fin de cita. El temor de nuestro autor se basa en una realidad lingüística. Anton Alarrea explica en un manual de texto que se usa en las universidades hoy día, y voy a citar: el lenguaje constituye una ventana que nos permite describir la estructura de la mente humana. Entonces, desde la lógica de González Prada, si la ventana es limitada, así lo es la actividad cerebral. Para él, que se comenta con un idioma vinculado al pasado, el futuro no puede ser muy expansivo. Pero González Prada es idealista. Para la reconstrucción de las sociedades en procesos de descolonización, los préstamos, los neologismos y los extranjerismos pueden servir. Los neologismos y los préstamos trabajan para el progreso y para evitar el retroceso. Con las adquisiciones lingüísticas, la realidad cosmopolita se impone en la realidad nacional, vigorizando las condiciones de la pedagogía, de la expresión y del discurso. En fin, si Menéndez Pidal es descriptivo en cuanto a los procesos lingüísticos, González Prada es discursivo. Para él, tales procesos pueden tener un papel descolonizador en la expresión peruana y por lo tanto los abraza positiva y entusiastamente. Específicamente propone el uso de préstamos europeos para destruir la hegemonía del casticismo. Cito: el francés, el italiano, el inglés y el alemán acometen y abren enormes brechas en el viejo castillo de nuestro idioma. Fin de cita. Y de hecho, en su propia prosa y poesía, González Prada emplea préstamos de estos idiomas. Algunos ejemplos que yo miré en 5 minutos encontré: inglés, clergyman, clown, bluff; francés, pose, fumis, devenir; alemán, Meistersanger; italiano, dilettanti. No debe sorprender que en algunas ocasiones González Prada a sí mismo mencione a las lenguas autóctonas como fuente para ajustar el español al modo de expresarse en el Nuevo Mundo. Apartándose de una postura exclusivamente eurocéntrica, afirma en las versiones posteriores de la conferencia en el Ateneo de Lima, y cito, que las lenguas americanas nos proveen de neologismos que usamos con derecho por no tener equivalentes en castellano, por expresar ideas exclusivamente nuestras. Fin de cita. Pero hay una especie de inconsistencia entre la lingüística de liberación de González Prada y la praxis de su lexicología. Tomemos como punto de partida el filólogo Menéndez Pidal, quien afirmó en su famoso manual elemental de la gramática histórica española, cito: los destructores de este imperio, hablando de los incas, los destructores de este imperio tomaron ahí gran porción de nombres y los propagaron por toda América y por España. Fin de cita. Sin querer, Menéndez Pidal nos da un bello ejemplo de la transculturación lingüística, porque tanto el español sintió el peso del quechua y este idioma sintió el peso de aquel, aunque tal vez en grado menor. Ustedes, no tengo que decir ejemplos de palabras en quechua, pero hay tantas palabras como pampa, cancha, guano, llama, vicuña, puma, condor. González Prada conocía todas estas palabras. Pero González Prada no pone en práctica lo que propone en esta parte de su teoría. No se aprovecha de estos vocablos en su producción, salvo en contadas ocasiones. Usa la palabra guano, tan importante para la política y sociedad de aquel momento, y luego en horas de lucha empleará
la voz yanacona en el contexto de promover la liberación de yanaconas y otras personas oprimidas. Guano era tan importante para el Perú de tal momento que también pasó al inglés. Esto no es el caso en las llamadas baladas peruanas, cuando González Prada habla de temas peruanos, donde podemos encontrar varios vocablos de procedencia quechua, incluyendo supay, guatanay, coronquenque, quena, chasqui, curaca, mitayo y otros. Pero una lectura de los ensayos de González Prada revela que el uso de voces indígenas es limitado. Una conclusión es que el activista lingüístico conocía estas palabras que empleó en baladas peruanas, pero que no vio la necesidad o utilidad de usarlas en su prosa combativa, en la cual quería relacionarse políticamente con sus lectores criollos. Una posible explicación se encuentra en la tensión entre la realidad quechuafónica y un mundo ahora conectado con telégrafos y desde 1888 los teléfonos y desde 1897 cuando proyectan la primera película en el Perú en el Club de la Unión. Tenemos que suponer que González Prada tampoco relacionaba el quechua con la ciencia y la industria, dos otros elementos. Como ha sugerido Isabel Calzón, parece que, y cito, su ideal internacionalista, fin de cita, predomina sobre el quechua y claro sobre el español que se arrastra desde la colonia. Pero tengo que decir que mientras los vocablos científicos y exóticos alejan una región de la metrópolis, la expresión popular acentúa la identidad local. Y creo que esto es importante. Y la segunda idea que quería destacar es que el hecho de que González Prada no incorporó más voces indígenas en su prosa, lo que hubiera ido contra la estética cosmopolista de la cual partía, no indica necesariamente una contradicción. Simplemente significa que no adelantó tanto como quisiéramos, pese al gran adelanto que representa. En la propuesta lingüística de liberación de González Prada predomina el cosmopolitismo con una dosis reducida de indigenismo. De acuerdo con González Prada, las lenguas vivas, palpables, dinámicas, transformables son las únicas que pueden servir al genio estético. Siendo evolutivas, progresan a nuevos estados de expresividad. Estos estados desarrollados aceleran el progreso de la sociedad. Si el arte evoluciona por medio de contacto con lenguas, formas e ideas extranjeras, el medio tendrá que hacerlo al relacionarse con un léxico robusto. Por lo tanto, el Perú se pone en contacto con el mundo y se relaciona con él mediante su idioma revigorizado. En esto consiste la lingüística de liberación de Manuel González Prada. Gracias.